Jesús fundó la Iglesia Católica, ¿por qué no todos son católicos? Mira este video juntamente conmigo. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Ahora, cuando lo busco en Google, dice Jesucristo. Eso suena bastante atractivo, el hecho de que Jesucristo verdaderamente fundara una iglesia. Ok, aquí es la primera imprecisión. Si tú preguntas quién fundó la Iglesia Católica, esa no es la pregunta, porque ellos no van a hablar de la Iglesia Católica. Ellos van a hablar de la Iglesia Católica Romana. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es universal. Esa fue la que fundó Jesús. La Iglesia Católica Romana tendría que ser que Cristo fundara una iglesia en Roma cuando Cristo nunca estuvo en Roma. Así que ellos van a hablar de otra cosa. No van a hablar de Iglesia Católica. Ellos van a hablar más bien de la Iglesia Católica Romana, que es muy diferente. No creen lo mismo. No son iguales. Para muestra un botón, el líder, uno de los líderes de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Apostólica, fue Pedro. Cuando a Pedro se le arrodilló una persona, él dijo, no lo hagas, no lo hagas, yo soy un hombre como tú. Pero si usted ve el líder máximo de la Iglesia Católica Romana, permite que cualquiera se le arrodille, miles de personas se le arrodillan y él no les dice nada. ¿Ven que no son iguales? No son iguales. Seguimos. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué no todos son católicos? Analicemos esto históricamente, no desde una perspectiva sesgada basada en la fe. Sí, todos son católicos, lo que no son es católicos romanos bajo el Papa. Habían 5 papas, y cada uno tenía una jurisdicción diferente. Había el Papa de Antioquía, estaba el Papa de Jerusalén, estaba el Papa de Roma, estaba el Papa de... habían 5 papas. No me recuerdo cuántos papas, cuál era la jurisdicción de cada uno, pero sí habían 5 papas. Estudie, búsquelo y analice, y usted descubrirá que de hecho el primer concilio de Nicea fueron 4 papas. Hay uno que faltó, se quedó dormido, precisamente el Papa de Roma. Faltó, no asistió al concilio de Nicea, pero sí asistió. Los otros 4 asistieron. El único que no asistió fue el Papa de Roma, se quedó dormido y no asistió. Jesús no vino a crear un libro o una etiqueta. Él no nos entregó la Biblia. Él vino a construir una iglesia. Ok, él vino a construir una iglesia y también ordenó por el Espíritu Santo a los apóstoles, a los profetas y a lo menos a los apóstoles y profetas, les ordenó escribir la historia de la Biblia. Por eso sabemos de Cristo, precisamente, y sabemos las historias, las cosas que él hizo por la Biblia, mayormente, porque hay otros historiadores, pero el libro más importante que habla de nuestro Señor Jesucristo y de lo que es el Evangelio de Cristo es este libro que está aquí, la Biblia. Así que sí, él vino para que escribieran esta historia y para que muchos la atesoraran en su corazón y le sirvieran al Señor y conocieran lo que es la doctrina de Cristo, la doctrina de los profetas y la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. Amén. Así que sí, él vino a hacer una Biblia también y nos las dejó, aquí la tenemos. Gracias a esta Biblia, millones y millones han muerto y han derramado su sangre por preservar este libro. Una sola iglesia, no un edificio con 4 paredes, sino el cuerpo vivo de Cristo con autoridad, con líderes, una iglesia con continuidad y con sacramentos. Sí, en cierta medida sí. Esa iglesia está compuesta de más de 1.000 millones de personas que siguen el fundamento de Cristo, el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas. Amén. Esa iglesia fue llamada católica en el año 107 después de... Sí, católica sí. Católica romana no, porque el catolicismo romano es un sistema que pretende subordinar y gobernar sobre todo el mundo, sobre aún los demás comunidades cristianas. En realidad
La intención de la Iglesia Católica Romana es controlar, tener el control de todo el cristianismo a nivel mundial. Eso es lo que ellos quisieron hacer. Convertir lo que era universal, porque catolicismo significa universal, convertirlo en algo que está en manos y bajo el dominio del obispo de Roma. Eso es lo que un imperio religioso. De Cristo, por San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, y él escribió: donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Exacto. Volvemos. Iglesia Católica, no Iglesia Católica Romana, que es otra cosa muy diferente. La razón por la que la llamó católica es porque católica significa universal. Exactamente, católico significa universal. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia donde yo asisto no es la única iglesia de Cristo, sino que todo aquel que ama a Cristo y obedece el fundamento de la Biblia y el Espíritu de Cristo habita en él, es parte del cuerpo de Cristo. No importa el lugar, la etnia, no importa qué congregación vaya. Si es que sigue el fundamento y la doctrina de Cristo, ese es parte de la iglesia de Cristo. El que cree, irónicamente, el que cree que solamente su iglesia es la única y los demás son sectas, no es católico. Es una secta. Qué ironía, ¿verdad? Escribir una iglesia universal, una iglesia para todos. No era solo algo espiritual. Una iglesia para todos, no una iglesia bajo el dominio y el control del obispo de Roma. Eso no es bueno. Eso no era lo que Cristo quería. Cristo quería una iglesia para todos, donde cada uno pudiera ser libre de pensar sin miedo a que alguien lo vaya a quemar o lo vaya a perseguir o le vaya a quitar sus propiedades o que vaya a matarlo, como hicieron los católicos romanos y también otras instituciones de corte protestante, como los anglicanos que también hicieron. Convirtieron la cruz en un arma, no para ganar corazones y conquistar corazones, sino para conquistar tierras. La iglesia primitiva tenía estructura, obispos, sacerdotes y diáconos. Se reunían. Claro, la iglesia de hoy también tiene estructura. Pastores, maestros, evangelistas, profetas. Claro que sí. Tiene estructura. Pero ninguno está controlando a los demás, sino que trabajan en armonía en un cuerpo. Y el pastor no se adueña de la grey, no debería, ¿verdad? Porque los hay. Hay de todo en la vida, pero el pastor es pastor para apacentar, para cuidar, para proteger, para corregir con humildad, con mansedumbre. Eso sí. En concilios, resolvían disputas doctrinales y no, ya los concilios quieren hacerse para obligar a los demás a la cañona a querer, a que tienen que creer obligatoriamente lo que ellos dicen. Y nunca Cristo hizo eso ni los apóstoles. Ellos hicieron concilios para hacer recomendaciones y establecer lo que era la doctrina cristiana y la doctrina que ellos creían, pero no para imponerla a la fuerza de ninguna manera, sino que ellos trataban siempre de orar a Dios y que el Espíritu Santo se encargue de convencer las conciencias de los hombres, porque está prohibido violar la conciencia de otro ser humano. Eso es una regla de Dios. Dios creó al hombre libre de conciencia. Está prohibido eso. Ni Cristo obligó a nadie. Cristo hablaba y el Espíritu Santo convencía. Pablo, por ejemplo, le habló a Lidia, que cuando estaba predicando Pablo, Dios, el Espíritu Santo le abrió el corazón a Lidia y Lidia pudo entender el evangelio y el Espíritu Santo se encargó de convencerla de pecado, de justicia y de juicio y Lidia se convirtió. Pablo no tuvo que decirle que él era infalible, no tuvo que decirle que tenía que creer so pena de la hoguera. Pablo no tuvo que amenazar a nadie, simplemente predicó el evangelio de Cristo y el Espíritu Santo se encarga de tocar los corazones. Amén. Así es que funcionan las cosas como Dios manda. Transmitían lo que enseñaban los apóstoles. Esto se ve en el... Eso es así. La supuesta sucesión apostólica no es que puede gobernar cualquier hijo del diablo,
Cualquier persona simplemente porque es hijo o es familia o porque es sucesión de algún otro. Eso se lo dejamos a los reyes, que los hijos son más sinvergüenza que sus padres y siempre sucedían el puesto y la silla del rey simplemente por ser hijo. Aquí no es así. Aquí la Biblia dice que Cristo vino a establecer discípulos. La palabra discípulos significa una persona que disciplinadamente hace y enseña lo que aprendió de su maestro. Eso fue lo que Cristo vino a establecer. No vino a establecer una sucesión, vino a establecer un discipulado. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. De hecho, una persona que es un gran apologeta católico me dijo que Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, podía fácilmente sentarse en la silla papal y ser la cabeza de la iglesia. Eso me lo dijo él. ¿Por qué? Porque ellos saben que ha habido papas asesinos, ha habido papas adúlteros. Hubo un papa, de hecho, que le martillaron la cabeza porque estaba en la cama con la mujer de otro hombre. Ese tipo de personas no son sucesores de Cristo, no son discípulos, no hacen ni enseñan lo que Cristo enseñó y lo que Cristo hizo. Son personas que enseñaron otras cosas muy diferentes y expresaron un comportamiento que nada tiene que ver con un siervo de Dios. Seguimos. Concilio de Jerusalén, cuando los líderes tomaron decisiones vinculantes bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es así, porque los apóstoles eran parte del fundamento. El fundamento consiste en apóstoles, profetas y Cristo. Fuera de eso no hay otro fundamento. Lo que diga Juan de los Parlotes no es fundamento. Lo que dijeron los apóstoles sí, porque ellos eran Biblias andantes. Ellos eran oráculos de Dios y Dios los escogió para hacer eso. Quiere decir que mientras los apóstoles estaban vivos, ellos eran Biblias andantes, porque lo que hablaban era inspirado, porque estaban llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios, lo que aprendieron de Jesús. Así que ellos son parte del fundamento y cuando ellos hablaban era ley, porque ellos son los escogidos de Dios para ser los oráculos de Dios, para ser Biblias andantes. Y todo lo que ellos enseñaban, sea escrito o sea hablado, era considerado como fundamento, porque son parte del fundamento. El fundamento de la iglesia consiste en los apóstoles, los profetas y Jesucristo mismo. Seguimos. Y hoy la gente dice, Jesús fundó el cristianismo, pero no el catolicismo. Exactamente. El catolicismo romano no. El catolicismo de la iglesia es como un predicado, un adjetivo. O sea, la iglesia primeramente es cristiana, esa es la doctrina. Y eso es lo importante, es una sucesión de doctrina, no una sucesión de personas. Porque las personas puede ser cualquiera, sucesor puede ser cualquiera, pero tendría que ser discípulos, una persona que disciplinadamente hace y enseña lo que Cristo enseñó. Eso es lo que Cristo vino a establecer. Y una doctrina que ya está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas y la doctrina de Cristo. No doctrinas extrañas y novedosas que ni Cristo enseñó, ni los apóstoles enseñaron, ni los profetas jamás enseñaron, sino la doctrina establecida ya en el fundamento, en el depósito de la fe, que está establecido desde el año, a lo menos, desde el año 55 después de Cristo, ya el fundamento estaba establecido. Y de tal manera estaba establecido que ni aún los apóstoles podían quebrantarlo. El mismo Pablo dice, si alguno de nosotros, siendo apóstoles, si alguno de los apóstoles se atreve a quebrantar o a tratar de contradecir lo que ya está establecido, sea maldito. Así mismo lo dijo Pablo. Quiere decir que ni tan siquiera los apóstoles podían cambiar lo que ya estaba establecido, porque el fundamento del depósito de la fe ya estaba escrito. Estaba escrito en algunos libros, en los corazones de quienes escucharon a Jesús y los apóstoles, y estaba en el corazón de la iglesia y en la mente de la iglesia, porque ya el fundamento estaba establecido. No podían venir a cambiar las cosas ahora, porque ya estaba establecido y ya el depósito de la fe se había puesto. Y ni tan siquiera los apóstoles podían cambiarlo.
o decir algo contradictorio a lo ya establecido, porque los constituiría en anatema, en malditos. Eso claramente Pablo lo establece. Pero cristianismo es la palabra que describe el sistema de creencias de quienes seguían a Cristo, los Exacto. cristianos. Jesús mismo no nos entregó una Biblia ni una filosofía abstracta. Sí, Jesús entregó una Biblia, no lo hizo directamente porque él no escribió nada, pero esto, gracias a esta Biblia que tenemos aquí, sabemos las historias de Jesús, porque no habría forma de corroborar históricamente si no se hubiese escrito. Obviamente, es como un país sin constitución, sería un caos. Un país que no tuviera leyes escritas sería quién tiene la última palabra, quién tiene la razón. Es obvio que Dios, como un Dios inteligente, escribió su palabra y su ley, y no solamente, o sea, mandó a Moisés, mandó a escribir la ley, y a los apóstoles les ordenó el Espíritu Santo escribir las historias de Jesús, del Evangelio, y ya gracias a eso es que tenemos, sí, Cristo sí nos dio una Biblia. Gloria a Dios por eso. Amén. Seguimos. Lo que sí nos entregó fue una iglesia. No, las iglesias no son parte del fundamento, porque la iglesia puede cambiar, la iglesia puede torcer, puede, ¿cómo se llama? Cambiar las doctrinas. Lo que Cristo dejó como fundamento fue la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas y la doctrina de Cristo. Son 3 elementos, no 4. La iglesia no es parte de ese fundamento. La iglesia tiene que obedecer ese fundamento. La iglesia tiene que sujetarse a ese fundamento. No es que la iglesia es el fundamento, la iglesia tiene que sujetarse, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es la verdad, es columna y baluarte. No es la verdad es Cristo. Y quien guía la verdad ni tan siquiera en la iglesia, es el Espíritu Santo. La iglesia tiene que acatar el fundamento, y el fundamento es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas y la doctrina de Cristo. Amén. Tiene que obedecer. En Asia Menor habían 7 iglesias y 5 estaban corrompidas. Solamente había 2, que era la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que eran iglesias que agradaban a Dios. Las otras 5 iglesias estaban totalmente torcidas en la cuerda floja. La iglesia no es el fundamento es Cristo, los apóstoles y los profetas. La iglesia tiene que estar sobre eso, fundamentada en eso, porque el fundamento es Cristo. Los primeros 1500 años, la iglesia estuvo unida como la iglesia católica, unida en liderazgo. No. O sea, lo que pasa es que ella está hablando de la iglesia católica romana. Pero ya para el 1500, ya la iglesia de Oriente, toda la oriental, ya estaba separada de Occidente. Ellos se separaron en el 1054 por la ansiedad que tenía el Papa de querer ser el gobernador del mundo. Los otros papas que existían, lo que pasa es que le decían papas a todos los obispos, le decían papas. Y él lo que quería era que le dijeran papas solamente a él, y que a los demás le dijeran obispos, como de menor rango, y él era, que le dijeran solamente al obispo de Roma, papa. Y ellos no estuvieron de acuerdo, obviamente, ¿verdad? Porque siempre se había establecido de que todos eran iguales y que no había obispo sobre obispo, sino que cada obispo tenía su jurisdicción, ¿verdad? Claro, Roma tenía un honor, ¿verdad? Por ser el país, o sea, la ciudad que más sufrió, porque Roma fue uno de los más sufridos. En el siglo III, la iglesia de Roma casi ni existía. Fue exterminada completamente, muy pocos quedaban, se escondían en los catacumbas y estuvieron esparcidos. Ya en el siglo IV, pues ya a Roma se le da un honor, ¿verdad? Y al obispo de Roma, pero no es que tenga jurisdicción sobre toda la iglesia. Siempre fueron concilios los que estuvieron estableciendo las doctrinas. Adoración y creencias. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, dentro de ese cristianismo no existía culto a la Virgen María, no existía tal cosa como, sí habían los corilidianos
que eran personas que no eran, eran una secta. Los corilidianos que adoraban a la Virgen María y les rendían culto eran una secta. Y sí habían personas que siempre han hecho cosas indebidas, pero está claro en la escritura que cuando, por ejemplo, fueron los cristianos a un lugar de Asia Menor, a Éfeso creo que fue que fueron, cuando fueron a Éfeso los querían matar. ¿Por qué? Porque le iban a quitar el negocio a Demetrio y los muchachos que se dedicaban a hacer imágenes. Y cuando ellos vieron que los cristianos no son personas que adoran imágenes ni que rinden culto a imágenes, por el contrario, dicen que eso es malo, que no se puede hacer, ellos se enojaron mucho y querían matar a Pablo por enseñar que rendir culto a las imágenes era pecado, pues se le iba a caer el negocio a ellos. Hicieron tremendo escándalo en ese lugar por causa de eso. O sea, lo que es evidente es que los cristianos para nada. Imagínense usted, si hubiesen sido los cristianos como los católicos romanos, cuando llegaron a esa ciudad y empezó a esparcirse el cristianismo, los que edifican imágenes estuvieran en su agosto, celebrando con cerveza de que se iban a hacer millonarios con una nueva religión que está plagada de todo tipo de imágenes, como lo es el catolicismo romano. Pero eso no fue lo que pasó. Todo lo contrario. Estaban muy enojados con los cristianos de esos tiempos, muy enojados, porque el cristiano de esos tiempos primero muerto, antes de arrodillarse ante algo que no es Dios. Seguimos. En el año 1500, la iglesia pasaba por un tiempo de corrupción. Habían escándalos, vendían indulgencias. Los obispos abusaban del poder. Eran hombres pecadores, pero así mismo fue. O sea, la iglesia estaba totalmente corrompida, pero de una forma horrible. El Vaticano era un prostíbulo con Ambrosia y toda esa gente. Estudia la historia para que usted vea qué clase de cuna de demonios había allí. Es una cosa terrible. la doctrina permaneció intacta. Luego llegó Eso de la doctrina intacta, eso es falso. Ellos tenían ya montones de doctrinas que ni Cristo las habló, ni los profetas, ni tampoco los apóstoles. De hecho, la misma Biblia dice que si usted habla no conforme, si alguien habla no conforme a las palabras de Jesús, es un loco. Nada sabe, delira. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Iglesia Católica está llena de cosas que jamás Cristo dijo, ni jamás ningún apóstol enseñó, ni ningún profeta. Son cosas inventadas que ellos añadieron a la doctrina pura de la palabra del Señor. Seguimos. Martín Lutero, un monje, y con justa razón denunció los abusos. Ajá. Pero en lugar de trabajar dentro de la iglesia y reformarla por dentro, se separó. No, él no se separó. A él lo trataron de matar, a él lo persiguieron, a él le hicieron entrampamiento. Si no llega a ser por un virrey o a una persona que era un príncipe que lo salvó, por la noche se lo llevó, le taparon la cabeza con una manta y lo raptaron. Cuando vinieron a ver, fue un amigo de él que lo protegió. Y por eso los católicos no lo mataron. No fue que él quería reformar la iglesia. Él quería poner sobre la mesa sus puntos, pero los católicos lo que querían era pegarle fuego, como hicieron con Tyndale, como hicieron con Wycliffe se murió antes de que lo mataran, como hicieron con Juan Hus, ¿verdad? Como hicieron con muchos que los mataron. A Lutero también los querían matar. Y lo votaron, lo excomulgaron. No fue que Lutero se fue. Esta muchachita está mintiendo. Está mintiendo. En 1517 inició la Reforma Protestante. Exacto. Eso sí. Y por ende las divisiones: luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas y pentecostales. Divisiones siempre ha habido. Sí, desde que de la iglesia es iglesia siempre hubieron divisiones. Hoy en día hay más de 30,000 denominaciones. No, 30,000 se te equivocó. Es 30,000 y una más, porque el catolicismo romano es otra denominación más. El catolicismo romano no es la iglesia de Cristo. Es una denominación más como las otras. Así que hay 30,001. Y fíjese que ese problemita de divisiones es más en Occidente que en Oriente, porque Oriente no tiene tanta división porque nadie ostenta ser el dueño del mundo.
Solamente la Iglesia Católica, el obispo de Roma, ha insistido una y otra vez en ser el dueño del mundo y claro, cada vez hay más divisiones, porque eso lo que crea es división. Así que no son 30,000, son 30,000 y una más, que se llama la denominación católica romana. Interpretando las escrituras, pero Jesús no dijo, si los líderes de la iglesia fallan, sepárate de la iglesia y comienza tu propia iglesia. Nadie se ha separado de la iglesia, los católicos mismos fueron los que votaban y quemaban y excomulgaban a todo el que no creyera como el Papa. No era que ellos se salían, el Papa los votaba o los mataba. En Mateo 18:17, él dice, si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Si se niega a escuchar a la iglesia, trátalo como un gentil o... Claro, pero para ese tiempo eran que si se niegan a escuchar hombres de Dios que predicaban, mire lo que está aquí. No que predican inventos y novedades y toda clase de cuentos de vieja. No, no, no. Eran gente que si no escuchan al que predica la palabra de Dios, ese es el que está mal. Pero no el que viene a decir tonterías. Que no tienen que ver nada con lo que Cristo dijo, no tienen que ver con lo que dijeron los apóstoles, ni tienen que ver con lo que dijeron los profetas. un recaudador de impuestos. Y mucho menos cuando dicen que son infalibles y que ellos tenemos que aceptar sí o sí lo que ellos dicen, a ojos cerrados. O sea, ¿qué se creen ellos? O sea, tú puedes violar mi conciencia, tú lo que pretendes es que yo crea que lo que tú dices es infalible, que tú no te equivocas, que yo crea eso a ojos cerrados. O sea, eso es lo que tú pides. Yo le tiro la puerta en la cara a una persona que me dice, yo soy infalible y tienes que creer todo lo que yo digo. Mire, váyase para la porra. Eso no es así. ¿Cómo que va a venir uno a estas alturas? Después de, mire, uno que es un mono viejo ya para que le estén haciendo monería, ¿usted qué se cree que va a venir una persona a decirle, yo soy infalible y tienes que creer a ojos cerrados todo lo que yo digo? Mire, hombre. Eso quizás en los tiempos medievales que la gente le tenía miedo al Papa porque el Papa quemaba gente y perseguía y mataba. Pero ya el Papa ni quema gente, ni persigue, ni puede quitarle nada de las propiedades a las personas. Y eso pasó, eso era en el tiempo medieval. Ya la gente, mire, no cree ni en Santa Claus ni tampoco en el Papa. Así que estamos en otro tiempo, la gente investiga. Cuando un católico le enseña o cualquier persona le enseña a una persona, la persona ahora lo apunta y después va y googlea o va a la inteligencia artificial o va y busca información porque estamos en el tiempo de la informática y empieza a buscar objetivamente y empieza a buscar libros porque ahora existen libros de historia que los mismos católicos han escrito, católicos honestos que dicen la verdad, personas como Guido Rojas, que son personas católicas, pero son excepcionales, honestas, que te dicen la verdad histórica de lo que existió. Entonces, ya hoy en día la gente investiga, la gente no se chupa en el dedo ya. Así que, bueno, váyale con ese cuento a otro. Esto incluye una iglesia visible con autoridad. Jesús sabía que habría la autoridad, bueno, autoridad de Dios, la autoridad de la verdad, la autoridad del dominio de las escrituras, la autoridad de la unción del Espíritu Santo, del investimiento del Espíritu Santo, la autoridad del santo llamamiento de Dios. Claro que sí, pero no la autoridad sobre las otras personas, no la autoridad para dominar a los hombres, porque esa autoridad está prohibida. No se puede ejercer autoridad sobre las personas. En ese sentido, usted no puede dominar las conciencias. Usted tiene que hablar con mansedumbre y el Espíritu Santo, usted orar para que el Espíritu Santo se encargue de tocar las conciencias de los hombres. Esto no es a la fuerza. Ningún pastor, ningún evangelista, ningún papa, ningún sacerdote puede ejercer autoridad y dominio sobre otra persona. Eso está prohibido, hermano. Seguimos. Pecadores en la iglesia. En Mateo 16:18, él dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Claro, porque Pedro acababa de tener una revelación del cielo. Y cuando una persona tiene una revelación directa, no que lee los cuentos que le cuenta a otro, porque esa revelación Pedro la recibió del Padre.
No fue una revelación que otro le contó, él la recibió del Padre. Cuando una persona tiene una revelación directa del Padre, esa persona se vuelve una roca, se vuelve una piedra, porque es sólido, su fe se vuelve sólida. Y todos nosotros tenemos que tener una fe sólida, una fe que se basa en una experiencia real. Por eso un cristiano verdadero no hay quien lo cambie. Un cristiano verdadero no se va a hacer católico jamás. Se pega un tiro primero. Un católico, un cristiano verdadero, sabe y conoce la verdad y tiene la revelación de la verdad. No hay forma. Contra ella, él no dijo iglesias. Dijo iglesia, una sola iglesia. No, él dijo iglesia y también iglesias, porque las 7 iglesias de Asia, él dice iglesias, no dice iglesia, porque eran 7 congregaciones diferentes. La iglesia es una, claro que sí, y no es la católica romana. Quizás dentro de la iglesia católica romana hayan personas que pertenecen a esa iglesia, pero no todos pertenecen. Y en mi iglesia, la congregación que yo voy, seguramente hay muchos que son parte de la iglesia y otros que no, porque no todo el que se sienta en los bancos de la iglesia es parte de la iglesia, o tiene el Espíritu de Cristo, o es guiado por el Espíritu Santo. Así que Dios conoce a los suyos. Ese sí conoce. Y cuando él mira desde arriba, él no ve católicos ni evangélicos, ni bautistas ni pentecostales. Él ve a su iglesia, porque él sí puede saber quién es de él. Un cuerpo vivo de Cristo. Entonces, ¿por qué no todos son católicos? Porque la gente siguió a los hombres en lugar de seguir a la iglesia que... No todos son católicos romanos, porque la gente, mire, hay 1.000 millones de personas que decidieron creerle a esta Biblia. No le creen 100% a su pastor. Toman en consideración lo que su pastor les dice, claro. Toman en consideración lo que sus maestros dicen, claro, pero lo pasan por este filtro. Mantienen su mirada en la escritura y confían, y cuando llegan a sus casas oran. Señor, guíame con tu Espíritu Santo que prometió en este libro, prometió que nos iba a guiar a toda verdad. Yo, Señor, te pido que ese Espíritu Santo cumpla su promesa y me guía a toda la verdad. Por eso es que no todo el mundo es católico romano, porque hay gente que sigue a Dios y se huelen cuando alguien quiere venderle gato por liebre. Por eso es que ya nadie le cree a tu papa, porque no le creemos a los hombres, le creemos a Dios. ¿Y cuál es la doctrina de Dios? La doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas y la doctrina de Jesucristo. El que no habla conforme a eso es un loco, delira, nada sabe. Así que somos nosotros los que no seguimos a los hombres. Ustedes sí siguen a los hombres. Cristo fundó. Esa iglesia sigue aquí, es universal, católica y... No, la iglesia católica romana no es universal. La iglesia católica romana es una iglesia dominada por una secta papal romana, que es la que domina el catolicismo. No es universal. Para ser universal tendríamos todos los cristianos que amamos al Señor y que lo adoramos en espíritu y en verdad, tendríamos que ser de una sola denominación. Pero si eso pasara, eso es un problema, porque si se monta un papa y la iglesia fuera una sola en esa manera como tú lo quieres ver, una sola persona puede controlar la iglesia. ¿Y sabe qué? Dios no se mama el dedo. Dios sabe que no puede haber una iglesia institucionalmente, porque Dios no va a entregarle a su iglesia que venga un papa que permite que la gente se la arrodille cuando Pedro no lo permitió jamás. Personas así que permiten que se la arrodillen, vengan a tomar dominio y control de la iglesia de Cristo. Neque. Eso no va a pasar. Jamás la iglesia de Cristo va a ser controlada por un hombre. Eso no va a pasar. Ni en sueño. Primero muertos, antes de que venga un hombre a dominar la iglesia de Cristo. Eso no va a pasar nunca. de Cristo. Entonces, ¿por qué no todos son católicos? Porque muchos prefirieron seguir a los hombres antes. Bueno, ustedes fueron los que decidieron seguir a los hombres, poner su confianza en los hombres, en vez de poner su confianza en Dios y en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad.
¿Por qué? Porque ustedes no necesitan al Espíritu Santo, porque tienen el magisterio que le enseña todas las cosas y te dice qué creer. Tienen a un papa infalible que te dice que tienes que creer y te guía. Así que tú no necesitas el Espíritu Santo para que te guíe. Nosotros no. Yo necesito de un Espíritu Santo para que me guíe, porque yo no confío en los hombres. Ni confío en tu papa, ni en ningún magisterio, ni tan siquiera en los pastores que tengo, que son muy buenos, pero tampoco confío 100%. Yo paso todo lo que ellos dicen por esta palabra y oro a Dios para que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad, como muchos millones y millones y millones de creyentes que hacen lo mismo que yo, que prefieren seguir a Dios y no a los hombres. Hay que seguir a Cristo. Esto es para... Si Jesús fundó... Bueno, se acabó lo que se daba. Así que, mis amados hermanos, esto es para analizamos tus doctrinas para todos los pueblos del mundo. Dios les bendiga.